Muy buenas tardes a todos los colegas, ¿verdad?, que están conectados en este lugar, en esta tarde, para poder dar inicio sobre lo que es la ponencia de nuestro proceso de enfermería. Mi nombre es Ana Dilcia Pineda, soy licenciada en enfermería, y acá mi compañera Elisa María López Aguilar también es licenciada en enfermería. Somos representantes de la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital El Salvador. Como decía el caso verde, ¿verdad?, que muchas gracias por habernos tomado en cuenta para poder hacer la ponencia esta tarde, de que ya que somos un hospital nuevo, pero tratamos de ir siempre en la vanguardia, de poder desarrollar siempre métodos para poder tener una pronta recuperación en nuestros pacientes. Esta tarde vamos a presentar, como ya le decía David Cuadrón, un proceso de enfermería aplicada a una paciente que la recibimos en nuestro servicio de cuidados paliativos, que tenía un diagnóstico de un evento cerebrovascular isquémico, más una enfermedad multiinfarto, tenía secuelas de un evento cerebrovascular anterior y actual, cuando ella ingresó a nuestra área, iba con una úlcera glútea grado 2. Para continuar con nuestra ponencia, permítame un momento. Muy bien. Para continuar con la presentación de nuestras diapositivas, tenemos lo que es la patología principal de base con la que la paciente ingresó, que era un evento cerebrovascular. Tenemos la definición que ocurre cuando una arteria que va al cerebro se obstruye o se rompe, produciendo en sí la muerte de un área o el tejido cerebral. Lo que sabemos de que un evento cerebrovascular lo vamos a poder dividir en lo que es un evento isquémico y un evento hemorrágico. Un evento isquémico es cuando parte de una arteria obstaculiza lo que es el fluido sanguíneo en el cerebro y va a formar lo que es un obstáculo para que pueda fluir la sangre, llegando así a lo que es un necrosamiento. Y en lo que es el evento cerebrovascular hemorrágico, este ocurre cuando una arteria del cerebro tiene una pérdida de sangre o se rompe. Es decir, que la sangre que se filtra en la arteria ejerce demasiada presión en las células cerebrales y es ahí donde lo daña. Actualmente nosotros en nuestro servicio de cuidados paliativos hacíamos mención con los compañeros que normalmente siempre nos ingresan pacientes con eventos cerebrovasculares hemorrágicos. En este caso, nuestra paciente que tenemos para la ponencia presentaba lo que es un evento cerebrovascular isquémico. Entre las causas frecuentes tenemos lo que es la formación interna de la arteria, que es cuando un arteroma, es la pared interna de una arteria, sigue acumulando material graso y puede hacérselo bastante grande para obstruirla. O desplazándola de una arteria al cerebro, que puede desprenderse fragmento de un arteroma o un coágulo a la pared arterial, alojándose en algo que irriga al cerebro, bloqueándola. Entre los factores de riesgo de un evento cerebrovascular tenemos los medicamentos. Como ya sabemos, hay medicamentos que nos pueden inducir a lo que es un evento cerebrovascular, como lo son aquellos que son vasodilatadores. Tenemos también lo que es el clopidogrel, aquellos que son como la nitroglicerina, etcétera. Hay varios. La obesidad, el estrés, que creo que es un factor que predispone incluso a varias personas jóvenes que son sometidas a cantidad de estrés, pueden incluso sufrir lo que es un evento cerebrovascular. Enfermedades crónicas del corazón, tenemos una patología base como también la diabetes mellitus, la inactividad física, el sedentarismo muchas veces también puede influir, lo que es la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, el tabaquismo y el colesterol alto. Y más adelante ustedes van a ver que nuestra paciente sufría
tenía de 3 a 4 factores de riesgo que están descritas en esta diapositiva. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, no utilizando lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Evitar fumar, controlando la presión arterial en aquellos pacientes que ya tienen por años esa patología de base, llevando una buena alimentación, visitando al médico regularmente para los chequeos, evitando el consumo de alcohol, controlando distintas patologías como lo es la diabetes mellitus, el colesterol alto, y realizando actividades regularmente. Creo que eso también va aplicado muchas veces para nosotros, porque quizás por nuestra actividad, por nuestro trabajo no nos dedicamos a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, nosotros podemos ver el reflejo en los pacientes muchas veces de las cosas que nosotros podemos evitar. Si nosotros tratamos de evitar eso, podemos tener menos riesgo a poder sufrir lo que es un evento cerebrovascular. Otro diagnóstico que nosotros agarramos para poder elaborar lo que es un plan de cuidados que era muy importante en nuestra paciente son las úlceras por presión. Las úlceras por presión dice que son lesiones que aparecen en la piel como por la presión o el roce continuado del cuerpo contra materiales diversos en personas que pasan mucho tiempo encamadas o sentadas en la misma postura. La paciente que nosotros elegimos era una paciente adulta mayor, ¿verdad? Ya estaba, ya tenía bastante edad, tenía 91 años, entonces tenía patologías de base anterior que la hacía pasar más tiempo encamada. Entonces, cuando nosotros recibimos a esta paciente en nuestra área, ya iba con lo que es lo que es la úlcera por presión. Si no se toman las medidas adecuadas, las lesiones pueden llegar a afectar no solo a la piel, sino también a los tejidos situados o incluso al músculo o algunos órganos. Tenemos estadios de úlceras como lo que es el grado 1, úlcera grado 2, úlcera grado 3, úlcera grado 4, cuando ya hay exposición de músculo o algunos órganos, que hablábamos nosotros de que en los adultos mayores, así como que es necesario que nosotros nos pongamos más a conciencia, ¿verdad? Estar realizando los cuidados necesarios para evitar que ellos puedan sufrir lo que son estas lesiones, ya que también son lesiones isquémicas, porque el roce que tiene la piel contra una sábana que no esté estirada puede provocar que sufra lo que es una lesión. Y si no le damos el cuidado necesario, la lesión va creciendo y puede llegar incluso a ser una úlcera grado 4. Los factores que pueden predisponer en lo que es las úlceras en los pacientes es una estancia prolongada en cama o en sillones. Aquellas personas, ¿verdad?, que pasan mucho tiempo sin movilización, con tiempo prolongado, pueden sufrir lo que es una úlcera sacra, una úlcera glútea, la falta de movilidad, el exceso de humedad a causa de incontinencia urinaria o fecal, aquellos pacientitos que pasan bastante tiempo, por ejemplo, con el pamper sucio, con el pamper orinado, con el pamper con heces fecales, y tienden a tener una úlcera sacra, el peligro es más adelante que pueda ser una úlcera ya infectada. Entonces, eso también puede predisponer el bajo nivel de percepción de las lesiones por demencias o problemas cognitivos, las alteraciones de la circulación, la piel en mal estado, la mala higiene, desnutrición, delgadez, obesidad, etc. Las zonas de cuidado en pacientes encamados, tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la zona escapular, ¿verdad? Y los puntitos rojos que ustedes pueden observar son las zonas que nosotros tenemos que cuidar en aquellos pacientes que están hospitalizados. Nosotros quizás tenemos la dicha y la oportunidad que nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos todos tienen lo que es el colchón antiescaras. Eso les ayuda a poder prevenir, poder sufrir lo que es una úlcera por presión. Al igual, nosotros en los cuidados que tenemos con ellos es poderles realizar sus cambios de posición cada 2 horas, poder lubricar la piel,
para evitar la resequedad en ellos, incluso en los pacientes que son adultos mayores, que ellos son los que más tienden a sufrir eso, ¿verdad? Por la movilidad disminuida que tienen. Le hacemos masaje de confort para que ellos se puedan sentir bien. Y la ventaja de nosotros como unidad de dolor y cuidados paliativos es que somos un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros trabajamos en continuo con lo que es fisioterapia. Llegan los licenciados en fisioterapia a poderle brindar esa ayuda a los pacientes. Tenemos nosotros como enfermería, estamos pendientes de ellos, los médicos. Entonces, todos esos cuidados que hacemos en trabajo en equipo ayudan a que los pacientes puedan estar mejor. Buenas tardes. Continuando con lo del PAE, con la fase diagnóstica, solamente recalcar y seguir profundizando en cuanto al tema de paliativos. Este tema me gusta mucho a mí en parte porque habla acerca de lo que se puede hacer con un paciente paliativo. Paliativos no simplemente es un paciente que llega a estar en una situación de últimos días o que vaya a fallecer, no, sino que también abarca el cuidado que se le da a los síntomas de un paciente que esté en una enfermedad que sea crónica. Por ejemplo, Karanowski es una escala paliativa que se usa en pacientes oncológicos, pero también es una escala que se utiliza en pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedades crónicas como diabetes mellitus, VIH-Sida, hipertensión arterial y pacientes que también tengan eventos cerebrovasculares, como es en nuestro caso. Como dijimos que tenía el 40%, es decir, que es un paciente que está incapacitado, pero que requiere también tratamientos que se le pueden dar y cuidados. Por eso, nuestra paciente, como no estaba en una situación de últimos días, nosotros tomamos a bien darle planes y diagnósticos de enfermería que le puedan a suplir sus síntomas y sus cuidados. Ahora, con esa breve explicación, vamos a ver los tipos de diagnósticos que nosotros escogimos. Empezando con el primero que le dimos prioridad, que es el deterioro de la integridad cutánea, relacionado con la presión sobre prominencia ósea. Evidenciado por la alteración de la integridad de la piel. En este caso, una úlcera en glúteo izquierdo de grado 2. El segundo diagnóstico fue el deterioro de la deglución, como ya se mencionó anteriormente. Deterioro de la deglución relacionado con lesión cerebral del evento cerebrovascular, evidenciado por los alimentos son expulsados de la boca, estancamiento del bolo en los surcos laterales de la boca y la succión ineficaz. Luego, siguiendo con el tercer diagnóstico, deterioro de la movilidad física, relacionado con deterioro neuromuscular, evidenciado por disminución de la amplitud del movimiento. Y como cuarto diagnóstico escogimos el estreñimiento. Estreñimiento relacionado con disminución de la movilidad gastrointestinal, evidenciado por la incapacidad de defecar. Como ya vemos, estos diagnósticos han sido escogidos según la prioridad. Como la paciente llegó con una úlcera de grado 2 y como tenía el deterioro de la deglución, se le acordamos las necesidades físicas, como son la alimentación, la defecación, son las primeras las que se le va dando prioridad para atenderlas. Entonces, por eso nosotros escogimos a bien tomar esos dos diagnósticos como 1 y como 2. Ahora, siguiendo aquí, en nuestra fase de planificación, ya entrando en sí al plan de cuidados. Como plan de cuidados escogimos darle al deterioro de la integridad cutánea relacionado con la presión sobre prominencia ósea, evidenciado por la alteración de la integridad de la piel. Ahora bien, en el libro NOC escogimos el resultado que era la integridad tisular de piel y membranas y mucosas. ¿Y qué indicadores escogimos nosotros de este tipo de resultados? Es decir, lo que nos va a decir cómo estaba en ese momento la úlcera. Escogimos la integridad de la piel, el tejido cicatricial, la descamación cutánea y las lesiones cutáneas. Cuando examinamos esa úlcera, nosotros ocupamos la escala de Likert. Y nosotros sabemos de que una escala Likert se utiliza en las investigaciones que son de tipo cualitativas. Entonces, como al observar la úlcera, íbamos a darle un cierto tipo de grado. Escogimos el número 2, que estaba insustancialmente comprometido. Entonces, la integridad de la piel, el tejido cicatricial, la descamación cutánea y las lesiones cutáneas estaban en 2, sustancialmente comprometidos. Y nosotros, como unidad de dolor y cuidados paliativos, decidimos
mantenerlo en una puntuación diana de 2 y aumentarla a 5. Y el periodo en el que lo íbamos a hacer, nos pusimos como meta en un mes. Ahora bien, continuando con los cuidados de enfermería. Tomados del libro NIC, escogimos como intervención los cuidados de las úlceras por presión. Y aquí vamos ya a entrar en detalle qué es lo que hicimos nosotros como unidad de dolor y cuidados paliativos. Entre las actividades de esta primera intervención, escogimos describir las características de la úlcera. ¿Por qué describirlas? Porque al saber qué tipo de úlcera podemos ir tratando, podemos ir manejándola. Escogimos las características de la úlcera, los intervalos regulares, incluyendo el tamaño, longitud, anchura y profundidad, estadio, posición, exudación, granulación o tejido necrótico y epitelización. Siguiendo con eso, también otra actividad fue limpiar la úlcera con solución no tóxica adecuadamente, del centro a la periferia. Nosotros como Hospital Nacional de El Salvador tenemos lo que es clorexidina al 5%, también tenemos clorexidina al 2%, y cuando hacemos las curaciones ocupamos la del 4%. Entonces, la curación, y posteriormente con eso se menciona también que está como otra actividad el aplicar un apósito adhesivo permeable a la úlcera según corresponda. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, pues que en cuanto a otros hospitales y en cuanto a otros países, nosotros como hospital tenemos el tostate y tenemos el parche hidrocoloide. Y utilizamos el parche hidrocoloide según corresponda. Y como vimos que nuestra úlcera no tenía, pues, no estaba infectada, no tenía pseudomonas, no tenía tampoco exudación, se podía aplicar el parche hidrocoloide y lo utilizamos y lo cambiábamos cada 3 días. O según si se llegase a manchar o ensuciar, se cambiaba. Y se respetaban los 3 días. Siguiendo con esto, estaba el cambiar de posición cada 1 o 2 horas para evitar la presión prolongada. Otra actividad también estaba utilizar camas y colchones especiales según corresponda. Nosotros, como hospital, tenemos en nuestra unidad de UCI, IRUCIN y de hospitalización, porque somos 3, todas las camas de UCI tienen colchones antiescaras. Entonces, eso se podía poner en práctica. Y también teníamos el cuidado de que los colchones antiescaras estén inflados a la presión idónea del paciente, porque no pueden estar ni muy inflados ni tampoco muy poco. Entonces, los utilizábamos, los colchones antiescaras. Siguiendo con eso, también teníamos el observar si habían signos y síntomas de infección de la herida, es decir, en este caso, la úlcera por decúbito que tenía. Ya sabemos cuáles son los síntomas y signos de una infección: el rubor, el calor, el ardor y la fiebre. Entonces, nosotros observábamos que nuestra paciente, cuando le íbamos a hacer la curación, no tuviese ardor, exudación, el colon estuviese enrojecido y tampoco tuviese dolor o no tuviese algún síntoma como fiebre, que son síntomas de las infecciones. Siguiendo, tenemos otro tipo de intervención que eran los cuidados del paciente encamado. Retomando lo que es la patología, nuestra paciente tenía una hipertrofia izquierda de un evento cerebrovascular, 2 eventos cerebrovasculares. Entonces, nuestro paciente era un paciente propiamente encamado. Así que, ¿qué tipos de actividades sugiere el libro de NIC que se pueden utilizar? Escogimos colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado. Las camas de nuestras UCI pues se pueden acomodar, incluso hasta se pueden poner de trendelenbre. Entonces, los acomodamos de acuerdo a la posición que tenía que tener y utilizamos el colchón antiescaras, que todas las camas lo tienen. Siguiendo con otra actividad, también tenemos el colocar al paciente en una alineación corporal adecuada. Nosotros sabemos de que cuando damos un cambio de posición, no lo vamos a dejar solamente de cúbito lateral izquierdo plenamente de lado, sino que colocarlo de una posición que le dé confort al paciente, con su pierna elevada, sus brazos estirados. Es decir, la alineación perfecta que se le da a un paciente cuando se le da un cambio de posición. Siguiendo como otra actividad, también teníamos el mantener la ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. Nosotros nos aseguramos de que nuestra paciente tuviese las sábanas estiradas, porque sabemos de que una arruga puede dar un punto de presión, este punto de presión puede erosionar y posteriormente se da a una úlcera por presión. Y también tomando en cuenta las valoraciones de las escalas que ocupamos de Braden, porque sabemos de que la paciente ya tenía una úlcera, pero no quiere decir de que no le pueda salir otra úlcera más, porque recordemos de que hay puntos específicos en el cuerpo en el que pueden salir más úlceras. Entonces, como utilizamos
la escala de Braden para ver qué tan posible es que le pueda volver a salir otra úlcera, pues teníamos el cuidado con la paciente. Siguiendo con eso, también teníamos otro tipo de actividad que era aplicar dispositivos que eviten los pies equinos. Nosotros colocábamos dispositivos mecánicos, podrían ser donas hechas con guatas, puede ser un rodete hecho con sábanas, todo para que el paciente en sus puntos de presión, que ya los conocemos, no fuese a ocasionarle otro punto de presión y una úlcera nueva. Y aquí, como somos un equipo multidisciplinario, fisioterapia también nos hace como unas férulas para que los pies de los pacientes no se les hagan posición equina y se los colocan, como aclarando, ¿verdad?, en posición supino y cuando estén acostados. Siguiendo con esto, también tenemos otra actividad que era el de realizar ejercicios de rango de movimiento pasivos y activos. Como ya se mencionó anteriormente, por ser un equipo multidisciplinario, fisioterapia también nos daba a nosotros la atención a nuestros pacientes. En paliativos los pacientes llegan, aunque algunos puede que estén en final de vida, como otros puede que no lo estén. Fisioterapia llega y les da atención a los pacientes para que ellos puedan poco a poco recuperar su movilidad. Hay que recordar algo, cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular que es isquémico, no quiere decir que este paciente ya quedó en estado vegetal total, no lo es, sino que puede llegar a mejorar también. Entonces, en este caso, llegaba fisioterapia. También vigilábamos el estado de la piel, como ya se mencionó anteriormente, vigilábamos que no le fuese a salir otro punto de presión en otra parte de su cuerpo, y este punto de presión llega a hacerse una úlcera, porque retomando las escalas de Braden, pues se menciona de que esa escala pues sirve para ver lo que puede ser una aparición posible de una úlcera, y aunque la paciente pues lo tenga, no quiere decir que no le va a salir otra, entonces la utilizábamos. Siguiendo con eso, utilizamos también las ayudas con otra actividad que utilizábamos era la ayuda con las medidas de higiene. ¿Qué se quiere decir? Que en nuestra unidad y en toda la unidad de la UCI, todos los pacientes tienen su alcohol en gel. Entonces nosotros poníamos en práctica las medidas de lavado de manos en los 5 momentos y el lavado con el alcohol en gel, pues para no provocar infecciones cruzadas. Ahora, siguiendo con el siguiente plan que nosotros tomamos, fue el deterioro de la deglución, relacionado con lesión cerebral, del deterioro cerebrovascular y la evidenciado por eficacia de la acción de la lengua para formar el bolo, babeo. Ahora, ¿qué tomamos en este caso? Según el libro, ¿no? Con este plan de cuidados nuevo, que era el deterioro de deglución, escogimos como resultado no el estado de la deglución. Y nuestros indicadores que escogimos para ver cómo estaba ese deterioro de la deglución de ese paciente en ese momento, escogimos como indicadores si mantenía la comida en la boca, el momento de formación del bolo, la capacidad de masticación, la distribución del bolo alimentario en la hipofaringia en coordinación con el reflejo de deglución y el estudio de la deglución. Nuestra paciente, al evaluarla, pues nos dio siempre en la escala de Likert, ya sabemos que evalúa lo que son investigaciones cualitativas, y en este caso también el PAE, nos dio como número 1, que estaba gravemente comprometido. Entonces nosotros nos planteamos mejorarlo, y era mantenerlo a un estado, pues 2, o aumentarlo a 5 en un periodo de un mes. Retomando por eso también con el libro, cuando fuimos a examinar el libro NIC para las intervenciones que podíamos hacerle con este paciente, encontramos como intervenciones, la primera que era terapia de la deglución. En cuanto a sus actividades, estaban ayudar al paciente a sentarse en una posición erguida, lo más cercano posible a 90 grados. Como nosotros en nuestras camas de UCI, pues se pueden colocar a 90 grados, como 80 grados por ahí, pues se puede colocar. Y si en todo caso no se llegase a alcanzar el grado, porque pues a veces las camas se pueden averiar, le podemos colocar también almohadas aquí, siempre buscando el ángulo de 90 grados, para que la deglución empezáramos a hacer los ejercicios y la paciente empezara ya a tener su reflejo. Siguiendo como otra actividad, teníamos ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia adelante en preparación para deglución, barbilla metida. Porque si estaba muy inclinada hacia un ángulo para atrás su cabeza, pues no se iba a poder dar el efecto de deglución que nosotros normalmente hacemos cuando comemos.
Siguiendo con esto, estaba otra actividad que era el enseñar al paciente que abra y cierre la boca en preparación para la manipulación de la comida. Como equipo multidisciplinario tenemos el apoyo de nutrición y también de personal de alimentación y dietas que nos ayudan a que nuestros pacientes puedan consumir sus dietas, es decir, que ellos no pueden tomar la cuchara y servirse por sí solos. Entonces nosotros, pues vigilando también y supervisando, nos aseguramos de que les hiciesen los ejercicios idóneos al paciente para que pudiese empezar a tener reflejo para deglución. Siguiendo con esto, se menciona también de que se le proporciona un chupa chups al paciente para que succione y así se fomente la fortaleza de la lengua, si es que no está contraindicado. ¿Qué es un chupa chups? Pues es que el libro se lo menciona, pero es creo que en otras paletas, pero en nuestro país lo conocemos como un bombón. Nosotros no le dábamos un bombón, nosotros le dábamos paletas heladas de naranja, o si no estaban contraindicadas otras, pero usualmente de paletas. Damos las paletas, notamos que nuestro paciente sentía el sabor dulce y empezaba a succionar. Entonces, algo pasaba, nuestra paciente empezaba a tener reflejo, ¿verdad? De la succión, y si tiene reflejo de succión, puede que empiece a desarrollar el reflejo de la deglución. Siguiendo con esto, en cuanto a las actividades, estaba otra que era el enseñar al paciente a alcanzar partículas de comida en los labios, la barbilla y en la lengua, y enseñar a la familia, al cuidador, a cambiar de posición, alimentar y vigilar al paciente. Siguiendo con otra intervención, también estaba la alimentación enteral por sonda. Recordemos que el momento que llegó nuestra paciente en la evaluación tenía zona nasogástrica, pero si ella tenía también el reflejo de succión en la paleta, se puede hacer algo para estos pacientes. Entonces, se dijo de que teníamos que darle el test de Gauss. Y alguien pueden pensar, ¿por qué el test de Gauss si ya tiene zona nasogástrica? Bueno, pues si la paciente empezó a tener reflejo de succión, puede que empiece a empezar a rehabilitarse para que pueda tener efecto de deglución y se le pueda retirar esa sonda nasogástrica. Y pues así lo hicimos en este caso. En las primeras 3 veces que se le pasó el test, no lo pasó, pero después empezó a tener reflejos de deglución. Con los niños, cuando ellos tienen, por ejemplo, una lesión cerebral o una parálisis, se les hace un examen, un ejercicio, mejor dicho, en los niños, que es el que se les toma la parte de acá del cuello y se les hace masajes acá para que empiecen a tener el efecto de la deglución. Y eso funciona y les ayuda. Y nuestra paciente funcionó bastante bien y ella empezó a tener ese efecto de deglución. Ahora, si tenía una zona nasogástrica, también teníamos que darle pues una atención a esa zona nasogástrica. Las zonas nasogástricas, cuando se colocan por alimentación enteral, pues si no se lavan correctamente y tienen residuos, pues estos pueden provocar de que se lleguen a tapar y pues posterior tienen que quitarse, se le da otro traumatismo al paciente. Entonces nosotros éramos bien cuidadosos con que nuestro paciente pues tuviese su zona nasogástrica limpia, sin ninguna obstrucción, para que no tuviese que cambiársele y volver a ocasionarle otro traumatismo. Ahora, siguiendo con otra actividad para las intervenciones de las alimentaciones enterales por sonda, teníamos el utilizar técnica higiénica en la administración de este tipo de alimentación y, como ya lo mencionamos, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, y pues así lo hacíamos. Teníamos el cuidado porque sabemos de que por zonas nasogástricas pues también pueden entrarse bacterias y pues nosotros no queremos que nuestra paciente se nos llegara a infectar de alguna bacteria que estuviese. Ahora, siguiendo con otra actividad, estaba el utilizar, comprobar la frecuencia de goteo por gravedad o la frecuencia de goteo cada hora. Las alimentaciones centrales aquí en el hospital pues las colocamos por su alimentación y todas tienen una hora específica en la que se colocan. Nutrición también está pendiente, al igual que nosotros como enfermería, de que esa alimentación sea colocada a la hora que se dice y vamos revisando pues si realmente se le está pasando los cc por hora que se tiene prescritos que pasen, y lo vamos viendo. Entonces, siguiendo con esto, redactamos las notas SOAP-PIEs y pusimos en nuestra nota SOAP-PIE en cuanto a las úlceras. Les leeré la primera. Paciente al momento consciente, no responde a llamado verbal, con afasia, afebril, sin presencia de parásitos en cuero cabelludo, leve apertura ocular, pupilas reactivas a la luz y socóricas. Al momento con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico, enfermedad multiinfarto, secuelas de ACV, más hipertensión arterial hace 10 años, más úlcera en glúteo izquierdo grado 2.
con oxígeno por bigotera a 1 litro por minuto. Mucosa oral hidratada, al momento sin poder deglutir. Todo asimétrico, se mantiene con acceso venoso periférico y miembro superior derecho. Permeable, sin signos de flebitis, abdomen blando y depresivo en la palpación. No facies de dolor. Mantiene una transuretral más bolsa recolectora drenando orina color amarillo claro. Colocada el día 14 de agosto de 22. Fijada correctamente en muslo derecho. Área genital se observa limpia e íntegra. Región glútea izquierda con úlcera grado 2. Sin signos de infección. Se observa paciente con movimientos limitados, al momento con signos vitales monitorizados de temperatura 36, frecuencia respiratoria 17, frecuencia cardíaca 76 por minuto, presión arterial 112/60, por lo cual se elabora proceso de atención de enfermería con el siguiente diagnóstico enfermero. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con presión sobre prominencia ósea, alteración de la integridad de la piel, úlcera glúteo izquierdo grado 2. El dominio utilizado, seguridad y protección y clase, lesión física. Afectados con los resultados esperados según la integridad tisular de piel y membranas mucosas, con los indicadores del mismo, que eran la integridad de la piel, el tejido cicatricial, las lesiones cutáneas, con las escalas de Likert todas en el grado 2, sustancialmente comprometido, y se pretendía alcanzar el grado número 5, que era no comprometido, en un tiempo determinado de 1 mes, por lo cual se planificaban las siguientes intervenciones de enfermería con sus respectivas actividades NIC, intervención de cuidados de úlceras por presión y con las actividades de describir las características de la misma, la longitud, la anchura, profundidad, estadio, posición, exudación, granulación o tejido necrótico y epitelización. Describir las características de la úlcera por presión en intervalos regulares. Siguiente también, estadio, posición, exudación. Utilizar dispositivos en la cama para proteger al paciente, rodetes o donas. Aplicar apósito adhesivo permeable a la úlcera, en las cuales se ejecutaron en un 100% durante su estancia hospitalaria del paciente. Ahora bien, siguiendo con esto, pues teníamos que era la etapa de la evaluación. Y en etapa de evaluación teníamos a las notas DAR. En esta parte de las notas DAR, cabe recalcar en cuanto a la primera parte de nuestro primer plan, que es el de la úlcera, se mencionaba de que pues se describe empezando por el diagnóstico, después se mencionan ahí las respectivas intervenciones que se hicieron, que ya mencionamos cuáles son las que hicimos, la licenciada Pineda y ya las mencionó y yo también ya las mencioné en el plan. Entonces, pues ya retomando la hidratación con crema fría que se hacía aquí, porque también tenemos, todos los pacientes tienen inclusive su propia crema fría o su propia pasta lasa, también la hidratación de la piel, los cambios de posición, el colchón antiscaras, el pasillo de coloide, y todas las ocupamos. En la primera instancia, cuando hicimos la evaluación, vimos de que la paciente no se observaban signos de infección y que también empezaba a tener tejido de granulación en los bordes, por lo que decidimos en esa primera nota darle una puntuación de 3, que era moderadamente comprometida. Como siguiente nota volvimos a describir el estado del paciente, su diagnóstico, las intervenciones que hicimos, pero esta vez observamos que la úlcera pasaba de ser un grado 2 a ser un grado 1, o sea, ya se estaba cerrando. Entonces, en este caso ya estamos alcanzando la puntuación diana número 4, porque se había visto una mejora en la cicatrización y gracias al continuo del cuidado, pues así llegó a ser. Siguiendo como esto, solo recalcar aquí ya el trabajo que como unidad llegamos a hacer y los resultados de nuestro paciente, empezando en primera instancia con la úlcera, pues se llegó a cerrar en su totalidad. Aquí están uno de los ejemplos en cuanto a las curaciones que nosotros asistíamos cuando se le hacían a las pacientes. Y aquí se menciona registrada en el CIS, que es nosotros trabajamos con expedientes en línea, entonces aquí se menciona la nota de enfermería que se hacía cada vez que nosotros hacíamos la curación y cómo lo observábamos y la posición en la que se le dejaba, así como también las intervenciones que se hacían. Y pues aquí está el resultado. La cicatrización de la úlcera que teníamos llegó a estar en este momento. Pero solamente tenemos una foto de cómo estaba anteriormente. Eso se los debo, pero
pues ahí está el resultado de nuestra úlcera. La llegamos a cerrar en su totalidad. Y la familia cuando vino aquí, pues estaba feliz y agradecida, porque su pacientita, pues su familiar ya no la tenía. En cuanto al estado de la deglución, pues después también cabe mencionar algo de que nuestra paciente, como mantenía la sonda nasogástrica, pues estaban pensando hacer una interconsulta para colocarle una gastrostomía. Y la gastrostomía sabemos que son procedimientos invasivos, pero nuestra paciente ya tenía el reflejo de la succión. Y cuando empezamos a hacerle los ejercicios y en compañía también de nutrición, empezamos a asistirle, pues empezó a deglutir. Costó, pero se logró. Entonces nuestra paciente se le retiró la zona nasogástrica y junto con las paletas, porque vimos de que era una estimulación que le ayudaba a ella, pues también con los ejercicios de la garganta, el test de Gauss llegó a pasarlo y nuestra paciente se le llegó a retirar la zona nasogástrica. Y pues aquí está cuando tenía todavía la sonda nasogástrica y en la segunda imagen está cuando se la retiramos. Aquí está nuestra pacientita en el área externa de nuestro hospital, porque como cuidados paliativos, pues nosotros nos encargamos de que los pacientes pues salgan al área externa y puedan tener un trato de recreación. Y ahora bien, aquí está cuando ya se le retiró la sonda nasogástrica y ya empezó a deglutir por su cuenta. Claro que siempre se le asiste porque hay que recordar que tenía hemiplegia izquierda, pero aquí está cuando ya nosotros como equipo empezamos a asistirle también su alimentación y ella ya empezaba a deglutir por sí sola. Y aquí está nuestra pacientita cuando le logramos dar de alta. Y aquí está el equipo. Felices. Y sería solamente eso. Gracias.